día es el curso de geometría. Seguimos en circunferencia. Ya, entonces vamos a ver hoy día el tema de ángulos asociados a la circunferencia. La semana pasada habíamos visto que en la circunferencia habían rectas, ¿no? Habíamos hecho rectas, segmentos, flechas, línea tangente, línea secante. No, ahorita vamos a ver los ángulos asociados a esto, ¿ya? ¿Qué debemos recordar? Los saberes previos. Fíjense aquí. ¿Se está grabando? Sí, ¿no? Ya, ¿qué vas a ver? Tenemos que recordar algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que los ángulos en un cuadrilátero, porque ya hemos hecho cuadriláteros, la suma de sus ángulos internos, ¿qué va a ser? 360. Ya, 360. Los ángulos en un cuadrilátero suman 360. ¿Qué más? En un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, lo que va a caracterizar es que los ángulos opuestos, por ejemplo, este y estos son opuestos, así como alfa con omega son opuestos, ¿no? Esos opuestos van a sumar 180, ¿ya? Alfa y omega van a sumar 180, como beta y phi también van a sumar 180, ¿ya? Ahora, acá también se va a, como son 180, yo puedo decir lo siguiente, fíjense. Voy a completar esta línea que sobresalga. Y aquí, este angulito, voy a ponerle de otro color, de color azul. Este angulito, ahí que se generó un ángulo llano, ¿no? En un ángulo llano todo es, ¿cuánto? 180. Es 180. Es decir, como vemos que phi y beta en 180, entonces sí que es phi. ¿Cuánto sería acá? Aquí sería beta, ¿no? Beta sería ahí. Entonces ahí vemos qué cosa, que el ángulo que estaba aquí se trasladó aquí, ¿no? Entonces cada vez que nosotros veamos un cuadrilátero inscrito, ¿no? Espérate un momento, a ver. Un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. A ver. Una circunferencia. Ya. Y el cuadrilátero está inscrito en dicha circunferencia. Ya. ¿Qué vamos a ver? Que si aquí hay un ángulo alfa, eso va a trasladarse aquí, ¿no? Alfa. Lo mismo, ¿no? Si aquí hay un ángulo, no sé, tetita, el ángulo se va a trasladar al exterior. Al exterior, fíjate, al exterior. Se traslada, ¿no? Se trasladan. ¿Por qué? Por ese teorema de acá. Bien, chicos, por ese teorema. Por ese teorema. Ya. Entonces eso tenemos que tener en cuenta y también lo que hemos visto los ángulos en una circunferencia, ¿no? Cada arco. A ver. El arco AB es esto de aquí de verde. El arco BC es el de azul. El arco CD es esto de aquí. Y el arco DE es esto de acá, ¿no? Y aquí el arco sería el último EF. Y como todo es una vuelta, toda una vuelta, ¿qué es?
360. Por eso cada arquito, la suma de todos los arcos es 360. Eso también hemos visto en circunferencia la semana pasada, ¿no? Bien, chicos, creo eso tenemos que recordar de la semana pasada y hoy día vamos a ver algunos conceptos ahora con ángulos. Ángulos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un ángulo central, ¿qué es un ángulo central? Un ángulo central no es más que aquel ángulo que sale desde el origen, del punto de origen de la circunferencia. Ya vamos acá, voy a dibujar mi circunferencia. Y fíjate, el origen es aquí, ¿no? El origen está aquí. Ahí. ¿Cierto? De ahí está el origen. ¿Ya? Ahí está el origen. Entonces, ahí, profe, ahí está el origen, el medio. Si yo trazo cualquier ángulo de ese origen, obviamente desde acá hace radio, pues no, esto de aquí hace radio. Ya, a ver, yo voy a trazar un ángulo hacia abajo, hacia arriba ya. Ahí. Se generó desde el origen un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Este de aquí. Eso de ahí, ¿no? Vamos a llamarle ángulo alfa. ¿Ya? Ahí, chicos, aquí está el ángulo. Ya, ahí está el ángulo. Y nosotros vamos a ver que esto va a generar un arco, ¿no? Un arco. Hemos visto que arriba los arcos están en el extremo de la circunferencia. El arco AB. El arco AB. Entonces, todo el arco es esto de acá, porque está pintándose de amarillo. Ese arco, chicos, en este caso, cuando viene el ángulo desde el origen, ese arco va a ser también alfa. Va a ser también alfa, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este es obviamente el origen, el punto cero. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el ángulo, que la medida del ángulo, ¿qué ángulo? A, O, B. Esa medida, que en este caso de lo de verde, es alfa, ¿no? Eso va a ser igual a qué cosa? Al arco. Y que se decía medida del arco, ¿no? El arco AB. Y se denotaba con un sombrerito, ¿no? Entonces ahí que era, eso era lo de negro, que era alfa. Es decir, cuando el ángulo viene del origen, va a ser igual al arco. Ya, el ángulo va a ser igual al arco. Eso solamente se da cuando viene del origen, allá, a ver, entonces, profe, a ver, de aquí voy a trazar otro ángulo, a ver. A ver, voy a trazar otro arco ya, por aquí. Del origen, mi ángulo. Entonces aquí voy a poner que ese ángulo es teta y este punto que sea M y N. A ver, chicos, si han entendido cuánto sería este arco MN. Sería el mismo que el ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque viene del origen, Entonces ahí que diríamos, profe, la medida del arco MN, ¿cuánto sería? Teta. Sería teta, ¿no? Teta sería todo esto. ¿No? Ese arco. Ya, chicos, entonces ya ahí tenemos nuestro primer concepto de ángulo central. Nuestro ángulo central. Y ahí fíjense que dice, si es que está desde el origen, el ángulo va a ser igual al arco. ¿Ve? Donde O es centro de la circunferencia. Acá dice la medida del ángulo A o B. Acá está A o B. En este caso es alfa. A o B. Aquí está alfa.
va a ser igual a qué cosa? Al arco, ¿no? A la medida del arco AB. ¿Cuál es el arco AB? Es esto de aquí, ¿no? Esto de aquí. Eso lo de ver. Ese es el Audífono. arco AB. ¿Cierto? Ya. Entonces ahí tenemos nuestro primer concepto. Nuestro primer concepto. Vamos a borrar. Borremos para hacer ahora el segundo concepto. Segundo concepto es un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito. Ya no viene del centro de origen el ángulo. Ya, a ver, vamos a dibujar nuestra circunferencia. Ya, a ver, vamos a ponerlo aquí en el punto de origen, ahí. Y dibujemos la circunferencia. ¿Ya? Lo que nos dice que un ángulo inscrito que es, que no viene del origen, ya no viene así. Del origen ya no viene. Viene de un extremo, ¿no? Pongámosle de aquí. Así. De otro color, ¿ya? Para que se vea. Ahí. Y ahí. Ahí nos fijamos que este de acá es un ángulo, hay que llamarle alfa. Y aquí vamos a poner que el arco sea AB. Ese sería el arco. Desde acá todo, ¿no? Ese sería el AB. El arco es desde aquí hasta aquí. ¿Cierto? Ese es el arco de la circunferencia. Ya, cuando el ángulo está inscrito, es decir, viene desde un extremo, este arco, chicos, este sería el arco AB. Este sería B. Este va a ser el doble. Ya, el doble. Si es alfa, esto será 2 veces alfa. Ya, chicos, es el doble. El arco va a ser el doble del ángulo inscrito. Ya, es el doble del ángulo inscrito. Aquí hay que ponerle que sea C, ¿ya? Entonces, ¿qué diríamos? Que el ángulo, la medida del ángulo ACB, ¿ya? Que es igual a qué cosa? A alfa, ¿no? Alfa. Ahí que nos da que el arco va a ser el doble, ¿no? Entonces, la medida del arco AB, el arco AB, sombrerito, ¿no? ¿Qué significa arco? Esto va a ser el doble. Es el doble. Chicos, es decir, pongámosle ejemplo. Si este arco valdría en números, si este arco valía en números 60 grados, ¿cuánto sería el alfa? La mitad, ¿no? 30. ¿Por qué? Porque este de acá es el doble, ¿no? ¿Cierto? Entonces eso va a pasar en un ángulo inscrito. A ver, otra vez. Al revés ya. Si este ángulo inscrito vale, pongámosle 18 grados, ¿cuánto mediría en la medida del arco AB? El doble. ¿Cuánto es el doble? 36 grados, ¿no? 36 grados. Ya, entonces eso es lo que se va a cumplir en un ángulo inscrito. En un ángulo inscrito, ¿ya, chicos? Que siempre el arco va a ser el doble del ángulo. Ya, entonces acá nos dice que en su vértice el ángulo, en este caso es alfa, y el arco es BC. Entonces se dice que la medida del ángulo ABC, es igual a alfa. Entonces, dice la flechita, entonces la medida del arco es el doble, ¿no? El doble. Si es alfa, sería 2 alfa. Ya, chicos, entonces eso ya también tenemos en cuenta lo que es medida de un ángulo inscrito en una circunferencia. Inscrito en una circunferencia. Siguiente concepto. Ya ves. Ángulo semi-inscrito, es decir, esta
casi inscrito, ¿no? ¿Cuándo se va a dar ese caso que un ángulo está semi-inscrito? Cuando las rectas que hacen ese ángulo es una tangente y una secante. Nosotros ya habíamos visto que es una recta tangente, ¿ya? Para recordarlo, lo voy a hacer acá ya. Ya más chiquito, ¿ves? Esto. Ya ahí. Ya ver. Ya. Esta es mi circunferencia. Y mi centro de origen es esto de acá, ¿no? Esto de acá. Es esto mi centro de origen. Y obviamente con mi centro de origen, ahí pasa mi plano cartesiano, también puede decir, ¿no? Aquí está mi radio. Ese es mi radio. Ya, profe. Entonces, ¿qué es una línea tangente? Profe, una línea tangente es aquel que hacía perpendicular con el radio, ¿no? Entonces voy a ver por acá. Y solamente coincidía con un punto nada más coincidía, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si digo que esta recta es tangente, ¿qué se cumplía? Que la recta, digo que el radio, que si yo trazo el radio a ese punto tangente, ¿qué ángulo hacía? 90 grados, ¿no? Es decir, en una recta tangente con el radio van a ser 90 grados. Ya, eso era en caso de línea tangente. ¿Y qué más? Que solamente coincidían en un punto, pues, ¿no? Un solo punto, donde chocaba la línea y la circunferencia. Ese punto se llamaba punto tangencia también, ¿no? Punto tangencia. Ya, en cambio la secante, ¿no? La línea secante no coincidía, en medida que la línea tangente coincidía en un solo punto, la línea secante coincidía en dos puntos, ¿no? Dos puntos, es decir, esto puede ser una línea secante. ¿Por qué? Porque coincide en dos puntos, dos puntos. Entonces, esto sería la línea secante, mientras que esto es la tangente porque coincide en solo punto. Y además hacía un 90 grados, si pongo el radio, ¿no? Si pasa el radio por ese punto, hacía un 90 grados. Entonces, eso es lo que habíamos hecho la semana pasada. A ver, entonces, ya sabiendo que es una línea secante y una línea tangente, ¿qué dice el ángulo seminscrito? Dice, se tiene una circunferencia. Tiene una circunferencia. Ya. Sí, tiene una circunferencia. A ver, vamos a moverlo. Otra circunferencia mejor, ¿ya? Ahí, más pequeña. Ya, ahí. Entonces, ahí genero mi circunferencia. Y ahora voy a trazar una línea tangente. Entonces sabemos que la línea tangente solamente va a coincidir en un solo punto, ¿no? Un solo punto. Entonces, ahí más o menos, un solo puntito. Ya, ahí. Entonces, el punto que coincide estará acá, pues un solo puntito. ¿No? Ya. Y una línea secante. Ya vamos a dibujar la línea secante. Ya sabemos que la línea secante, voy a dibujarla de color azul. Esa línea secante va a pasar por dos puntos. Dos puntos. Uno de los puntos es aquí y el otro punto está justo que coincide con la tangente, ¿no? Ya, entonces ahí chicos, ¿qué va a haber? Ahí se va a generar el ángulo semi-inscrito. Estas dos líneas, secante y la tangente, van a generar un ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Entonces este punto voy a llamarle punto A y aquí punto B. ¿Ya? Ahí nos fijamos que ahí también se generó un arco, ¿no? En este caso el arco AB o BA, que sería amarillo.
Ya, ahí chicos lo que va a aparecer es lo siguiente. Ya sabemos que el ángulo es alfa. El arco va a ser el doble, ya chicos, el doble. 2 alfa. Entonces acá, ¿qué diríamos? Acá voy a poner el punto C, ¿ya? Entonces diríamos que la medida del ángulo de AC es igual a alfa. Alfa. Y la medida del ángulo, digo del arco AB, va a ser ¿qué cosa? El doble. Es decir, 2 veces alfa. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo una línea tangente con una secante, el arco que se ha formado ahí es el doble del ángulo que tengo aquí. Ya, es el doble que tengo del ángulo que se ha generado. Ya. Aquí, fíjense. B es el punto de aquí. La recta tangente es T. La recta secante es esta de aquí. ¿No? Y ahí se generó entre la línea tangente y la secante un ángulo al que le llamó alfa. Al que le llamó alfa. Y obviamente ahí se generó un arco, ¿no? En este caso el arco AB. Este arco AB, ¿qué cosa dice? Es el doble. Ya si es alfa, sería 2 veces alfa. Ya chicos, entonces ahí está. Ahí está. Otro concepto. Ángulo interior. El ángulo interior se va a dar cuando se juntan dos líneas secantes. En el anterior que era línea secante y tangente. Pero en este caso va a ser dos secantes. Ya, dos secantes. Vamos a dibujar nuestra circunferencia. Ya, entonces aquí voy a pasar dos líneas secantes. Ya por acá, por ejemplo. Sí. Y la otra por aquí. Esas dos líneas generan dos arcos, ¿no? Vámonos que aquí es el punto A. Ese puntito, por lo que pasa es punto A, punto B, punto C, punto D. Y ya ese punto por donde se intersecta. Entonces ahí han generado dos ángulos, ¿no? Dos arcos. El arco AB y el arco DC. DC. Ya. Y obviamente esas líneas han generado un arco, ¿no? Un arco. Digo un ángulo. Alfa hay que ponerle. Ya, entonces vamos a poner que AB ha generado un arco A minúscula y el otro B minúscula. Lo que se va a cumplir ahí, chicos, es lo siguiente. Que ese ángulo generado por las líneas secantes alfa no va a ser más que la semisuma, es decir, al arco AB, la suma de los arcos entre 2. Ya, entre 2. Es decir, el ángulo que se ha formado es la semisuma de los ángulos opuestos, de los arcos opuestos, ¿no? De los arcos opuestos. Ya, entonces eso es lo que se va a cumplir en líneas secantes. Ahora, acá fíjate que esto no coincide con el origen, ¿no? Porque el origen está aquí y donde genera el ángulo está más abajo. ¿Ya? ¿Puede pasar por el origen? Sí, puede coincidir, ¿no? Puede coincidir, pero no necesariamente tiene que ser por la coincidencia, ya por el origen. ¿De chicos? Entonces ahí vemos qué cosa. Ahí fíjate, tenemos las dos líneas secantes. Esas líneas secantes generaron un arco AB y un arco CD, donde cada arco tiene su valor, ¿no? El arco AB es teta y el arco CD es omega. Ya, entonces el ángulo que se ha generado alfa, que es el ángulo generado es la semisuma de los arcos, ¿no? Teta más alfa, digo teta más omega entre 2, semisuma. Los chicos, semisuma. Y ahí nos fijamos que el ángulo que está dentro, no está dentro. Por eso dice ángulo interior, está dentro de la circunferencia.
Ahora, ¿habrá ángulo exterior? Sí. También por dos líneas secantes, ¿ya? Por dos líneas secantes. A ver, vamos a ver. Vamos a borrar otra vez esto. Vamos a generar ahora un ángulo exterior. Un ángulo exterior. Ya ahí que sea el inicio de circunferencia. Ya. Entonces vamos a generar dos ángulos afuera de la circunferencia. Ya por acá, pongámosle. Ya, afuera. Por eso es un ángulo exterior. Entonces ahí se generó un ángulo exterior, ¿no? Un ángulo exterior alfa. ¿Ya? Y ahí también nos fijamos que hay dos arcos, ¿no? Que se han generado por esa secante. Uno de ellos es esto. Y el otro es este de acá. ¿No? Ese arco. Entonces vamos a poner el nombrecito. O sea, acá que sea el punto A, punto B, punto C, punto D. Y el ángulo, que es el arco que se ha formado, pongámosle que sea A y B. B es grande por si acaso, ¿no? Se nota que es grande. Entonces, chicos, ahí lo que se va a cumplir es que cosa, las dos líneas secantes exteriores han generado un ángulo alfa. Ese ángulo alfa va a ser igual a la semidiferencia, es decir, el grandote que es B menos A entre 2. Entonces va a ser la semidiferencia. Semi, ¿por qué? Porque es entre 2, ¿no? Semidiferencia de esos dos arcos. Ya, chicos, semidiferencia. Ya ver, veamos aquí. Ahí está el ángulo formado por dos secantes. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Entonces ahí nos fijamos. El ángulo es exterior, es alfa. Se han generado dos arcos. El ángulo phi y omega. No, entonces este ángulo formado, ¿qué va a ser? Va a ser la semidiferencia entre el mayor, que es omega, menos phi, ¿no? Menos phi, ¿no? Entonces, esa semidiferencia es la medida del ángulo. Ya, a ver. Después tenemos también un ángulo exterior, pero ya no generado por dos secantes, sino por una secante y una tangente. También va a ser la semidiferencia, ¿ya? Ahí nos fijamos, fíjate que la tangente, ¿por qué es tangente? Porque solamente coincide en un solo punto, ¿no? ¿Por qué es línea secante? Porque coinciden en dos puntos. Ya, entonces aquí, otra vez se han generado dos arcos. Es el arco omega, de azul, y el arco TB, que es phi. Entonces, esa medida del ángulo exterior va a ser igual también al ángulo, al arco mayor menos el arco menor entre 2, ¿no? Omega menos phi entre 2, la semidiferencia también. Es muy parecido a esta, solamente que aquí hay una línea nada más, ¿no? Una línea tangente. Chicos, la misma fórmula entonces. Ya. En la tercera. En la tercera son dos líneas tangentes, ¿no? Fíjate, aquí es tangente, solamente cruza por un punto y aquí también. Entonces ahí se han generado otra vez dos arcos, ¿no? Uno grandototote, que es phi, que es omega, y el otro más pequeño que es phi, ¿no? Que es phi. Entonces ese ángulo formado que está exterior va a ser igual a qué cosa, la semidiferencia también sería, ¿no? Omega menos phi sobre 2. ¿Ya? Entonces eso nada más son las fórmulas. Obvio acá, ¿no? Y cuando es en tangentes, fíjate que se ha hecho toda una vuelta. Toda una vuelta. Si esto no da vuelta, ¿cuánto es la medida de un ángulo toda una vuelta? Es ¿cómo se llama? 360, ¿no? Es decir, acá diríamos que omega más phi
es toda una vuelta porque solamente consideran que prácticamente es toda la vuelta, no es como acá que todavía falta este pedazo. En caso de dos tangentes es toda una vuelta también. La suma, ¿cuánto sería? 360. ¿Cierto? 360. Ya, ahora, ¿qué más? Ahí también tenemos esto de acá, ¿no? Que alfa es igual a phi menos omega entre 2. Entonces, si yo quiero omega, ver el espejo acá. Entonces esto pasaría a multiplicar, que sería 2 veces alfa, es igual a omega menos phi. Pero yo quiero omega, entonces este está restando, lo paso al otro lado a sumar. Aquí sería phi. ¿Cierto? Entonces donde vea yo omega, ¿qué voy a poner? Phi más 2 veces alfa. Entonces aquí veo omega, ¿no? ¿Cuánto es eso? Phi más 2 veces alfa. Esto de acá es phi más 2 veces alfa. ¿Qué baja acá? Phi, ¿no? Phi es igual a 360. A 360. ¿Por qué? Porque es una vuelta, pues, ¿no? Y ahí vemos que hay 2 veces phi. Phi más phi quedaría 2 veces phi más 2 veces alfa. Es igual a 360. Hay que puedo sacar mitad, ¿no? Mitad quedaría phi, mitad quedaría alfa, mitad que te quedaría 180. Entonces ahí hay una nota adicional, por eso, ¿no? De acá, una nota adicional. Demostré qué cosa, que el ángulo pequeño con el ángulo exterior que me sale, la suma, 180. 180, ¿ya? Esa es la nota. Que la suma del ángulo pequeño, del arco pequeño, con el ángulo exterior es 180. Entonces aquí en tangente tenemos dos formulitas. Una la normal que estamos deduciendo y la otra que es la suma del arco pequeño con el ángulo exterior de 180. ¿Ya? Demostrado entonces. Sabiendo eso ya podemos hacer, creo, algunos problemitas sin antes recordar cómo se halla el área, ¿no? El área de una circunferencia, ¿cómo se llama? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Y si la diagonal, ¿qué es? La diagonal es esto de aquí, pues, ¿no? Es aquella recta que pasa por el origen. Entonces acá prácticamente está haciendo aquí este pedacito es R y este pedacito es R. Todo que es diagonal. Y por eso decimos que 2 veces R es la diagonal. La diagonal es 2 veces R. O si despejas R, que sería diagonal medios, ¿no? Y si tienes diagonal, como ahí es el área, dice diagonal al cuadrado sobre 4. Ya, el área es diagonal al cuadrado sobre 4. Y si parto de la mitad, sería el área de la mitad, ¿no? Aquí es pi por si acaso. Aquí es pi. Aquí también es pi. No lo han tipiado bien. Entonces aquí, si parto la mitad, debe ser la mitad. O sea, el área normal entre 2. Y acá está, entre 2. ¿No? Porque se ve que es la mitad. ¿Y esto qué sería? La cuarta parte, ¿no? Este de aquí sería la cuarta parte. Entonces sería el área normal, que es pi por radio al cuadrado, entre 4, porque es la cuarta parte. Es como si yo lo completase, ¿no? Pues sería entre 4. Y aquí también está mal tipiado. Acá tendría que ser pi. Ya, chicos, entonces ahí tenemos el área y ya podemos hacer los problemitas. Nos hacemos un par ya porque está fácil, ¿no? Está fácil. Para reconectarnos nos faltan 3 minutos. Ahí podemos, cada minuto un ejercicio. A ver quiénes están. Acá ha entrado Dayana, pero qué raro. Y entonces la primera que dice,
Ya, ¿dónde estás? Aquí, ¿no? Ya. Pues el primer problema que nos dice, el primer problema nos dice lo siguiente. Ya ves, atento. Si el ángulo del gráfico, el arco AD, a ver, vamos a pintar AD aquí, ¿no? Es 42 grados. Luego me dice la medida del arco BC. La medida del arco BC es este de acá, BC. Es X. Es X. Ya es X. Calcule X. Y nosotros estamos viendo que prácticamente, ¿qué líneas están haciendo eso? Dos líneas secantes, ¿no? Y ahí que se aplicaba semisuma, pues, ¿no? Semisuma. Y el arco o el ángulo que está formando, 90 grados, pues, ¿no? 90 grados. Entonces, ¿qué diríamos? El ángulo formado es igual a la semisuma. Semisuma de los dos arcos. Uno de los arcos es 42 y el otro arco es X. Y ya está, pues, ¿no? Ahí sale. El 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Eso sería 2 por 90. Sería 180. Igual a 42 más X. Entonces, el 42 está sumando. Pasaría al otro lado. ¿Cuánto sería 180 menos 42? 180 menos 42 sería aquí 2, 8 digo. 7 menos 4, 3, ¿no? 138. ¿Cierto? 138 grados. Eso sería el primer ejemplo. Segundo ejemplo, nos dice hallar X, hallar X. Y ahí vemos que es un ángulo inscrito, ¿no? Un ángulo inscrito en la circunferencia. ¿Eso qué es? La mitad, o esto de aquí es el doble de esto, es decir, esto sería el doble, ¿no? Si es 30. Ya hemos visto que, como es ángulo inscrito, el arco es el doble. ¿Cuánto es el de 31? 62. Y es por eso que 6x más 8 debe ser igual a 62, porque el arco es 6x más 8, ¿no? Entonces decimos que 62 es igual a 6 veces x más 8. Ahí ya nos sale, el 8 pasa a restar, nos queda 54. 60 menos 8. 6x. Y el 6 está multiplicando, pasar a dividir. Sería 54 entre 6. ¿Cuánto es 54 entre 6? 9. Ahí nos saldría 9. Ahora, en el siguiente problema, por teoría, hemos visto que cuando un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos suman 180, ¿no? Es por eso que los de verde deben sumar 180 y los de rojo también. Entonces, comenzamos con lo de rojo o de naranja, ¿no? Y diríamos que esos dos ángulos, alfa más 42 más 98, ¿cuánto tienen que sumar? 180, ¿no? Los ángulos opuestos sumaron 180. Y ahí vemos que alfa más, 42 más 98, ¿cuánto sería? 0, no es 5, 14. ¿Alguien ya lo sacó, creo? A pesar de 10, muy bien. A ver, vamos a ver. Aquí 180. A ver, primero sumo 98 más 42. Entonces, 140. Ya, entonces el A va a ser igual a 180 menos 140. ¿Cuánto es 180 menos 140? 40 grados, ¿no? 40 grados. Ya, entonces acá es 40 grados y ahora nos sale 10, como me decías.
Ajá, muy bien, ahora te sale 40. De ahí, ahora voy a sumar lo de verde, no, lo de verde. Ya vemos que en de verde es X por un lado, más el otro lado, alfa más 32. Ya hemos hallado alfa, ¿no? Esos 40. Entonces no voy a poner el alfa, sino el valor que es 40. Alfa más 32. Eso tiene que sumar también 180, ¿no? 180. Ahí sumamos 40 más 40, 32 sería 72. Eso es igual a 180. A ver, calculen cuánto 180 menos 72. ¿Cuánto es eso? 108, si no me equivoco, ¿no? 108. Ya está. Entonces ahí salió el valor, ¿no? 108. 108. Sencillo, ¿no? Si te sabes los teoremitas. En la 3, calcule el área de la red circular cuyo radio mide 6. Ya hemos visto cómo se halla el día. Es pi por el cuadrado. Si ya tienes el radio, lo único que tenías que hacer es ¿qué cosa? El área, o sea, es igual a pi por el radio que nos da al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es eso? Eso sería 36, ¿no? 6 al cuadrado, 6 por 6. 36, ¿qué? Pi, ¿no? Tu unidad está en 1, unidades cuadradas, entonces, unidades cuadradas. Si hubiera estado en metros, sería metros cuadrados, ¿no? Si estuviera en centímetros, sería centímetros cuadrados. Eso nada más es el 3. El número 4 dice del gráfico calcular X. Ya, pues aquí, como es un cuadrilátero, podemos hacer, ¿cómo se llama? Eh, podemos hacer, a ver, eso es respuesta. Ahí está bien. Ya. Queríamos, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque nos pide calar X. Y X está aquí, ¿no? En este arco, en la B está X. Y ahora aquí tenemos un cuadrilátero inscrito. Ya que cumplí un cuadrilátero inscrito, se podía trasladar o sumar, ¿no? Es decir, esto más esto era 180, ¿cierto? O mejor lo completo. Mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a retroceder un poco. Y lo completo para que se dé un ángulo exterior. Ya lo completo hacia acá. Esto también lo completo. Hasta que se intersecta. Y a ver, pero el otro no sé. Voy a intersectarlo también. Y a ver. Ahí. Y ya. Entonces hay que se genera un ángulo exterior, ¿no? Un ángulo exterior, este ángulo. ¿Cuánto será ese ángulo, chicos? ¿Cuánto será ese ángulo? Ya, a ver. Vamos a hacer ahora zoom. Ya, zoom. Profe, yo sé que este ángulo de aquí, voy a pintarlo de lo rojo ya. Este ángulo aquí, ¿cuánto sería? Si sabemos que se generó un ángulo llano de 180. ¿Cuánto sería el ángulo? Si es 100, le falta para 180, 80 grados, ¿no? Entonces, el de rojo es 80 grados. Ya, ahora el de amarillo, ya. ¿Este ángulo cuánto sería? Este ángulo es 80, pues, ¿no? A ver, ¿por qué sería 80? Porque este se traslada aquí. ¿Se acuerdan de la teoría? Ya a ver, acá voy a ponerle la que hemos visto un ratito. A ver.
Cuadra. Es el chiquito, muy grande, ¿no? Ahora hacer un angulito más pequeño. Nada, parece. Y entonces vamos a ver. Por acá. Y se tiene una circunferencia como esa. Que más así. Ya voy a borrar esto también ya. Aquí. Ya ahí generó mi circunferencia. Ahora voy a generar mi cuadrilátero. Mi cuadrilátero escrito. Ya. Cuadrilátero escrito. Habías visto por teoría que este ángulo escrito alfa, era lo mismo que acá, ¿no? Se trasladaba. Y lo mismo era para este ángulo. Si este era teta, para aquí, era teta. ¿Cierto? Se trasladaba. Solamente era un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Entonces voy a aplicar eso que es en el amarillo. Eso les decía que es 80. ¿Por qué? Porque aquí este ángulo es 80. ¿Y dónde se va a trasladar? Acá es a lo de amarillo, ¿no? A lo de amarillo. Se va a trasladar a lo de amarillo. Ya, entonces ahí sería 80. 40 también. Y ya está. Porque allí se generó un ángulo. El triángulo es este, ¿no? Ese es el triángulo. Y todavía es un triángulo isósceles. Tiene ángulo 80, 80. 20, 80. Entonces, ¿cuánto sería este de acá? Que es 80, 80, 160. Y sabemos que la medida de los ángulos es 180. ¿Cuánto le falta para que sea 180 si acá hay 160? 20, ¿no? Entonces aquí sería 20 grados. Porque 20 más 80 es en el triángulo 360. Ya está. ¿Por qué ya está? Porque ya tengo mi ángulo inscrito. Digo, mi ángulo exterior, ¿no? Entonces voy a aplicar mi fórmula para ángulo exterior de dos líneas secantes. Ese ángulo que era la semidiferencia, ¿no? Es decir, este ángulo generado por esas dos líneas secantes exteriores va a ser igual a semidiferencia. ¿Cuál es el ángulo, el arco mayor? Este de acá, ¿no? Este es más grande al ojo, que es aquí. Entonces va a ser igual al arco mayor, que es 2x. Al 2x este arco. Y el otro arco. Voy a dibujar los dos. O sea, este es el arco mayor. Y este de aquí es el otro arco menor. Lo de rojo. Rojo es 40 grados, ¿no? Entonces el arco mayor es 2x menos el arco menor, que es 40. Eso entre 2 era el ángulo, ¿no? Semidiferencia. Entonces ya pues esto pasa a multiplicar. Sería 4 por 2, 40. Igual a 2 veces x menos 40. El menos 40 está restando, pasaría, sería 40 más 40, 80, es igual a 2x. Y obviamente, ¿cuánto vale si despejo x? 80 entre 2, ¿no? 40. Eso sería. Ya chicos, eso sería entonces. Ya está. En la número 5, dice del gráfico, debemos calcular alfa. Si m y n son puntos de tangencia, y en puntos de tangencia que se generaba, también era semidiferencia, ¿no? Ya. Por un lado también tenemos aquí una línea, un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito. Ustedes saben que cuando estaba inscrito, el ángulo, pongamos teta, ¿cuánto vale el arco? El doble, ¿no? El doble, es decir, el arco vale 2 teta. Y eso es lo que voy a hacer aquí. ¿Cuánto valdría el arco aquí?
ese arco de rojo. El doble de esto de acá, pues, ¿no? Si esto es 2 alfa, esto valdría 4 veces alfa. Eso es lo que vale el arco MN. El arco MN. ¿Qué más? Y habíamos visto cuando había líneas tangentes, el arco pequeño es esto, porque el otro arco es este de acá, ¿no? Lo de naranja. Ese es el otro grandote, ¿cierto? Acá los puntos de tangencia y acá el arco más grande de naranja y el arco pequeño rojito. Y hemos visto que en líneas tangentes, el arco pequeño con el ángulo que sumaban, 180, lo que habíamos calculado, fíjate. Acá está bien, está subrayado. El arco pequeño con el ángulo sumaba 180. Entonces ya pues, es lo único que tendría que hablar, ¿no? Eso es lo único que tenía que aplicar. Porque ya tengo el arco pequeño, que es 4 veces alfa. Y el ángulo, que es alfa, ¿no? Entonces ya sabemos que el ángulo de la gente, que es alfa, más arco pequeño, 4 veces alfa, ¿cuánto tiene que sumar? 180. 100. Entonces, ¿cuánto sería alfa más 4 veces alfa? 5 veces alfa. Es igual a 180. ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es 180 entre 5? A ver, Jordan. Ya, profe, eso es 36, ¿no? 36 grados. Y ya está. Entonces acá en 5 vale 36. Dice, si el área de una región circular es 196 pi cuadrados, calcule la longitud del diámetro. Ya, a ver, primero. eh, ¿El diámetro qué es? El diámetro es 2 veces el radio, ¿no? ¿Cuál es el diámetro? Es esto de aquí, vamos a ver. Capaz se me olvidó más rápido ustedes. Ya. ¿Qué pasó ahí? Ya. ¿Ese es el radio? El diámetro era aquella línea que pasaba por el origen, ¿no? Por el origen. Esto era. Por eso te decía que esto es en la mitad de ese radio, la otra mitad de ese radio. Por eso decimos que la diagonal es 2 veces el radio, ¿no? Entonces, si me impide calcular el diámetro, ¿qué nos está pidiendo? 2 veces radio, es decir, quiero el radio. Quiero el radio. Ya. ¿Cómo puedo calcular yo? Con este dato, pues no. El área es igual a qué cosa? A pi por radio al cuadrado. Y ese dato me dan, es 196 pi. 196 pi. ¿No? Entonces, de esta igualdad me va a salir el radio. ¿No? De esta igualdad. Ahí puedo decir que se van a ir cancelando el pi. Y solamente me va a quedar el radio, que está como cuadrado, para que pase a ser raíz cuadrada de 196. 190. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 196? 13, ¿no? 196 es 13. Si no me equivoco. No. No, no, no. A ver, por acá hay una calculadora. ¿Hay para raíz aquí? No, no. No hay raíz cuadrada. Ya, pero 196 raíz cuadrada es 16. 16 por 6. No.
16, entonces, ¿cuánto es? 14. Sí, 14 es. Listo. Entonces acá de que es 14. Ya chicos, entonces aquí el radio vale 14. El radio vale 14, ¿cuánto es el diámetro? El diámetro es 2 veces el radio. Y el radio me salió 14. Entonces, ¿cuánto vale el diámetro? El doble, sería 28. 28 sería el metro. Ya. Ya, aprende más, dice. Aprende más. A ver, vamos a hacerlo más rápido yo. Parece que está un poco más aplicativo nada más. Indique verdadero o falso. ¿Es verdadero? Sí, ¿no? El ángulo escrito, el arco siempre es el doble. Esto es verdad. El ángulo interior, pero generado por dos lincantes, que era la semidiferencia, ¿no? También. Verdadero. ¿No? Verdadero. No, todavía falta para la tarea. Cuando diga en la casa, acá dice aprende más. Cuando diga para la casa, o sea, por ejemplo, esta es la tarea. Tú puedes, ¿no? Practica en casa. Esto es la tarea. Ya, esto es la tarea. Y está fácil, ¿no? Entonces hay que practicar, no lo voy a hacer, ustedes lo van a hacer. Tengan atención nomás entonces ahí. En la 2. En la 2. Escribe la ecuación que se relaciona con cada arco. Este X aquí va a ser mi diferencia de los ángulos, ¿no? De los arcos, digo. El arco mayor menos el arco menor. ¿Cierto? Entonces aquí hay que ver que va a ser la diferencia del arco mayor alfa menos el arco menor beta, todo entre 2, ¿no? Aquí, a ver, en este caso cuando hemos visto la deducción, cuando tenía el ángulo exterior con el arco pequeño, era la suma 180, ¿no? El arco pequeño, porque el arco más grande es este de aquí, de rojo. Pero era una formulita con el arco pequeño, ¿no? Con el arco pequeño, que era que la suma de esos arquitos del arco más el ángulo era 180, ¿no? Entonces decimos alfa más teta era igual a 180, ¿cierto? Era igual a 180. A ver aquí, indique ver el falso según corresponda. Es el radio y acá está el área. ¿El área es 2 por radio? No, es 2pi por radio. Pi por radio al cuadrado. Ese es el área, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Esto es falso. El área es pi por radio al cuadrado, si no, pi por radio. Eso sí es verdadero. Espera. Aquí dicen el radio 2 veces R. No, entonces el radio es 2 veces R, esto sería así. Su radio que es 2 veces R al cuadrado. Es decir, a 4 veces R, ¿no? Porque es R al cuadrado y aquí dice 2R. Entonces, esto también sería falso. Eso también sería falso, ¿no? Resolución de problemas. Eso toma así, ¿no? ¿Por qué? Porque desde aquí el arco generado cuando está escrito es el doble. O si retrocedo es la mitad, ¿no? Si la es 76, el ángulo es la mitad. ¿Cuánto sería la mitad de 76? Sería 38, ¿no? Entonces el ángulo sería 38. La mitad. O el doble aquí, ¿no? De 38 el doble, 36. No, ya, pero como me da el angulito, que es x más 20, eso sería 38. Entonces igualamos x más 20 es igual a 38.
Y obviamente aquí va a salir diferencia de 38 menos 20, 18. ¿No? Y a ver aquí. Ahí eran iguales, ¿no? Ahí eran iguales. El ángulo, si es el del ángulo central con el arco, eran iguales. Si es aquí, ahí sí son el doble, ¿no? Acá hace 40, la mitad. Pero cuando está del medio, del origen, son iguales. Entonces acá diríamos que, a ver, el medio de ángulo A es este de acá, dices, es más 30. Entonces esos dos ángulos deben ser iguales. X más 30 debe ser igual al arco, que es 80. Y ahí también 80 menos 30 es 50. Sencillo también, ¿no? Aquí era la semidiferencia. Ya, pero en estos arcos, acá los arcos que se ha generado, esto de aquí, y el otro arco es esto de aquí. Entonces, ¿cuál tiene que ser el ángulo? ¿Será bien? ¿Está bien que sea 6? No, tendría que ser generado esos dos secantes, es decir, este de aquí sería. Pero ese ángulo no lo tengo, profe. Pero lo es conseguir, porque todo es llano, es decir, todo es 180. Todo de aquí es 180, o sea, casi una vuelta. Entonces eso debe ser su suplemento, es decir, 180 menos X. ¿Está bien? Ese ángulo debe ser 180 menos X. Porque más X, 180, ¿no? Se van X, X. Ya, ahí ese ángulo generado es un éxito, es la semisuma, ya, entonces ese ángulo generado, que es 180 menos X, es igual a la semisuma, es decir, de los dos arcos, ¿no? El arco azul es 50, el arco rojo es 150. Y ya está. Entonces acá nada más esto pasa a multiplicar. No, acá a ver, acá que entonces 150 más 52 sería 202. Entre 2, ¿cuál sería eso? Eso sería 101. Ese 101 es igual a el de acá, pues 180 menos X. ¿Cuánto es eso? El X, ¿cuánto? 79, ¿no? 79. Ya está, 79. 79. X sería 79. A ver, del gráfico calcular va de X más 5. O sea, hay X y tengo que sumar 5. Eso va a ser mi resultado. Sabiendo que T es punto de tangencia. Ya. Habíamos visto que cuando una tangencia, el ángulo formado era la mitad del ar, ¿no? A ver, para recordar. Tangencia, tangencia y secante. También está fácil si se acuerdan. Pero aquí así, así. No está mal también. Ya, entonces está la tangente y acá está la tangente. Este ángulo si es alfa, el arco que se genera es el doble. Este arquito sería doble alfa. Ya esa es la teoría. Entonces ahí vemos que el arco es 82. Entonces el arco debe ser la mitad, ¿no? El arco, digo. Si el arco es 82, debe ser la mitad. Es decir, la mitad de 82 es 41. 41. Ya, pero ese arco es también igual a x1, dice. Entonces ahí diríamos que x más 1 es igual a 41. ¿Cuánto vale x? 40, ¿no? 40. Pero eso que nos pide, no, nos pide x más 5. ¿Cuánto sería x más 5?
X5 sería 45, ¿no? Eso que nos pide. Lean bien las preguntas, chicos. ¿Ah? Una vez de ya sale X. No, eso no te piden X más 5. Ya, a ver, acá calcular X. Y el X es un ínsito. Es decir, es la mitad de 3 veces phi, ¿no? Y ahí fíjate que todas las circunferencias, 7 phi más 5 phi más 3, toda una vuelta, toda una vuelta. Y toda una vuelta, ¿cuánto es? Es 360, ¿cierto? Esto más esto es 360, una vuelta entera. Entonces, 7 phi más 3 phi más 5 phi es 360, toda una vuelta. Sumemos los phi, serían 15, ¿no? 15 phi igual a 360. ¿Cuánto es el phi? El phi es quinta 3, quinta y es 2, tercia, se ve 320 por 24 sale, ¿no? A ver, dime, 24. Ya, file 24. Entonces aquí, y X es la mitad de esto de acá. ¿Cuánto es esto de acá? Es que es 3, sería 3 por 24. Eso sería 3 por 4, 12. Y acá 3 por 2, 7, 72, ¿no? 72. ¿El X cuánto vale? El X va a mitad de 72. ¿Cuánto es la mitad de 72? 36. El X vale la mitad, ¿no? ¿Está bien? No te preocupes, ¿verdad? Ya, listo. Ya en la 9, para terminar. El gráfico calcula la medida del arco A. Nos pide AE. ¿Dónde está? Esta nos pide. Lo de amarillo. AE. Ya nos pide. Ya, le voy a ver X. Y yo le voy a poner teta ya. Ya. A ver, entonces, con el lado exterior, o sea, con este ángulo, con la forma del ángulo exterior, ¿qué sería la diferencia, no? Ese 30 grados va a ser igual al ángulo grandote que es X de amarillo, menos la de amarillo de rojo, que es teta en 2, ¿cierto? Esa sería el fórmula de esto, ¿ya? Así, esta fórmula. Con este ángulo y, digo, este arco y este arco. Ahora, es por un lado. Por otro lado, es el ángulo interior. Aquí. Aquí dice que es X y dice que es teta. Y aquí está el ángulo 80. Ahí que es la misuma, ¿no? Ese 80 es igual a, para acá ya. Ese 80, profe, es la semisuma de ángulos de X más teta. Entre 2, ¿no? Es eso. Entonces ahí se tienen dos ecuaciones. Pues. Y ahí tenemos que hallar el X. Y a ver ahí. Pasaría a multiplicar, acá sería 60, ¿no? 60 es igual a X menos teta. Acá pasaría a multiplicar, sería 60 al X más teta. Y lo voy a poner aquí nada más, ¿ya? Para hacer sistema de ecuaciones. Por un lado, tengo que es 160. 160 es igual a X más teta. Por el otro tengo que ese es X menos teta. A ver, ¿qué se hace ahí? Sistema de ecuaciones.
Profe, lo sumo, pe. Lo sumo. Si sumo, ¿cuánto? 160 más 60 serían 220. Aquí se va a ir pues, con negra. Queda x más x. 2x. Ya, pues ahí sale el x. El 2 pasaría a dividir. 220 entre 2, 110. El x valdría 110. Y entonces en este problemita hemos dado dos fórmulas, ¿no? Para el ángulo exterior y para el ángulo interior. Y entonces ahí está lo que queda, 110. Ya, entonces ustedes tienen de tarea esto de aquí. Esta es la tarea práctica en casa que van a aplicar. La del ángulo interior, ¿no? Inscrito. Que es la mitad, ¿no? Es decir, esto sería la mitad de 68. ¿Cuánto es la mitad de 68? 34. Es decir, vas a comparar 34 con todo y despejas X. Aquí también, ¿no? El del medio, fíjate. El medio, como viene del origen, son iguales. Es decir, ahí ya puedo decir que Y es igual a 70. ¿Cierto? Porque cuando está del medio estos son iguales. Entonces, si acá es Y y acá es 70, deben ser iguales. Y cuando está al extremo es la mitad, ¿no? Cuando está al extremo la mitad. Si acá es 2 veces alfa, aquí es alfa. Entonces, si aquí es 70, ¿cuánto valdría el extremo? La mitad, 34, no 35, ¿no? Y ahí sale x 35 y te la sumo. Ya está, fácil. En la 3 de gráfico, calcular x punto de tangencia. Y el arco del angulito es 3 veces x, entonces arco se ve el doble. ¿Cuánto es el doble? 6x. 6x. Ya, ¿por qué? Porque tengo lo de amarillo y tengo lo de rojo, que es 240. ¿Y todo qué es? Una circunferencia, y una circunferencia es 360, ¿no? Entonces, lo de rojo, que es 240, más lo de amarillo, 6x. Y ahí despejas x, ya. Bien, sale el valor de x. Del gráfico, hallar x más y, igualito, ¿no? De PQ, otra PQ. PQ es esto. Te dan que es 100. Y a veces es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjate, este ángulo es adentro. Está hasta inscrito que es la mitad. Aquí también adentro es la mitad. Es decir, ya sabes cuánto es la mitad. Bueno, la mitad de 100. Y esta, pues, sumas nomás lo que te salió. La mitad de 100 más la mitad de 100. Ya, ahí también está fácil. La 5, la semisuma, ¿no? Porque es un ángulo inscrito por 12 cantes. Y ya dice gráfico, calcular X, que es desde arriba, donde este es el centro. Ya, ¿qué más? Nada más, ¿no? Ya, entonces si tú lo completas, todo esto de acá, porque dice la mitad, ¿cuál valdría el arco de rojo? Como es la mitad, valdría 180, ¿no? 180 grados.